donde tenemos fuerzas normales simples todos, ¿no? Ya sea por presión, temperatura, carga, etcétera, ¿no? Y cómo se pueden en este caso resolver y a qué llegamos, ¿no? Ya también hicimos algunos con combinación de fuerzas normales y fuerzas cortantes. Y en este caso, estos 3 días, ¿no?, que voy a trabajar con ustedes, que sería el día de hoy, el miércoles y el jueves. En este caso, porque el día viernes es día del niño, entonces, pues, como son ustedes mis niños, hasta cierto punto, pues en este caso, aunque no los vean físicamente, pues de todas maneras les celebramos el día y pues se los voy a dar también para que ustedes pues puedan hasta cierto punto pues estudiar un poco más, ¿no? El viernes tenerlo liberado y el lunes 3 sería nuestra prueba, ¿no? Entonces, en este caso, si hay dudas o preguntas, con toda confianza, coméntenme para que yo en este caso, estoy usando 1045, material diferente. Tiene un esfuerzo último de 90 K6 y un esfuerzo de excelencia de 60 K6. En este caso, como tengo temperatura, sí requiere un coeficiente de dilatación térmica, que es 11.5 por 10 a la sobre grado de Fahrenheit. Y en este caso, el módulo elástico, que es el que necesitaría yo aquí, que sería de 30 por 10 a la 6 T6. Voy a manejar en este caso, si me permiten, para que no erremos en el asunto de las dimensiones y podamos tener alguna cuestión. Voy a definir en este caso lo que son el radio y los diámetros correspondientes a la de mayor y de menor. Para este caso, entonces, si me permiten, yo aquí les daría un diámetro mayor de 3 pulgadas, por ejemplo, un diámetro menor ¿qué será? De 2 pulgadas, 2.5 voy a considerar aquí. Entonces, la diferencia entre 3 pulgadas y 2.5 es media pulgada para que el radio sea de un cuarto. Vamos a manejar algo por el estilo de esta índole para poderlo trabajar, ¿vale? En cuanto a los esfuerzos, los voy a poner aquí a un lado. El momento de torsión, en este caso, lo voy a hacer variable, un valor positivo o negativo. Bueno, no, mejor invertido, para que veamos cómo trabajar esa parte. En este caso, si tenemos un momento de torsión invertido, se pueden dar un número del 1 al 2000, por ejemplo. $1,500, ok, que sean 1,500 libras pulgadas. En este caso, para la temperatura, haríamos que fuese temperatura variable, vamos a considerarla así. Un número de 1 al 10, por ejemplo. Un número de 1 al 10 que lo puedan dar. 8. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Y el negativo que fuese de cuánto? Menos 5. 5. Y en este caso voy a tener carga invertida también. Bueno, carga invertida, sí, vamos a manejarlo así. En este caso, un valor del 1 al 3000, por ejemplo. 2800. 2800, gracias. Muy bien. Entonces, estos serían los datos para manejar en este caso este ejercicio. Y vamos empezando. Recuerden que en estos ejercicios donde tengo cambio de sección, ¿dónde es donde voy a analizar el esfuerzo? ¿En la parte del diámetro mayor o la del diámetro menor?
En el menor, ¿no? En el menor, exactamente en el menor. Entonces, esa parte es bien importante, ¿no? Siempre voy a trabajar las condiciones de esfuerzo donde tengo el cambio de sección, en este caso diámetros menores, si es una muesca, donde está el diámetro menor, si es o la dimensión menor, donde si tengo yo un barreno sobre el barreno, ¿verdad? Entonces, ese es el análisis que necesitamos, ¿no? Para que de alguna manera no exista ningún problema. Entonces voy a empezar en el orden en el que lo tengo, voy a empezar aquí por el efecto, en este caso, de la torsión. Entonces, un segundo porque es mi deja. Bien, entonces, permítanme un segundito, déjenme regresar a la pantalla porque no me está permitiendo hacer, pintar en ella, ¿no? Ahí está, muy bien. Entonces, en este caso, iríamos con el esfuerzo cortante por torsión. Que tenemos un esfuerzo cortante igual a momento de torsión por radio entre J, donde este radio es igual al diámetro menor entre 2. Aquí nuestro diámetro menor fue de 2.5. Entonces sería 2.5 entre 2, me daría 1.25. ¿Sí? En el caso de J, sería pi por el diámetro menor a la cuarta sobre 32. Sería en este caso 2.5 a la cuarta sobre 32. Y eso nos daría cuánto si nos pueden hacer la operación. ¿3.83? 3.83, gracias. Serían pulgadas cuartas. Y entonces aquí nosotros tenemos un momento de torsión de 1500, más o menos. Serían 1500 por el radio 1.25. Dentro de nuestro momento por la inercia 3.83. Y entonces, ¿de qué valor sería? Perdón. 489.55. 489.55. Ok, gracias. Ese sería nuestro esfuerzo cortante. Y entonces, valiéndonos de este efecto, ¿verdad? Tendríamos la condición ahora, ¿verdad? Para la diferencia de temperaturas, ¿no? Porque voy en el orden en el que estamos trabajando ahí, ¿no? Ya sé que de si saco yo esfuerzo cortante medio y esfuerzo cortante variable, ya hemos hecho esto, como de alguna manera es totalmente invertido, el medio vale 0 y el variable valdría 489.55. ¿Hay duda en eso? Sí, profesor, ¿por qué valía 0? Porque son positivo o negativo, ¿no? El máximo más el mismo entre 2. Ok, gracias. Claro, pues, muy bien. Luego entonces me iría yo con que sería por temperatura. En el de temperatura tendría un esfuerzo por temperatura positivo, en este caso alfa E por delta T,
donde tendría yo 11.5 por 10 a la menos 6 por 30 por 10 a la 6 y en este caso por el valor, el valor positivo que tenemos, que es más 8. Entonces, ¿ahí cuánto les daría? 2760. 2760. Ok. Y en el caso del esfuerzo de temperatura negativo, sería igual a los 11.5 por 10 a la menos 6 por 30 por 10 a la 6 y en este caso por menos 5, ¿no? Es el valor que generamos. Menos 1725. Menos 1725. De estos sí voy a tener valores de esfuerzo medio, que sería igual al máximo, que es 2760, más el mínimo, que es menos 1725. Es 1725 entre 2 me daría el valor que corresponde, y en el caso del variable sería 2760 menos 1125 entre 2, ¿no? Y entonces eso les daría cuánto. Si me pueden hacer la operación, por favor. El primero da de 1847.5. 1487.5. No, al revés, 1847. Ok, perdón. Tengo dislexia de posición. 2487. No da ese. A mí me da 517.5. Sí, 517.5. A ver. ¿Cuánto, perdón? 517.5. Ok, es 517.5. Así es, profe. Ok. Y el variable le da de 2242.5. 242.5. Sí, exacto. Ok. Sí, así, compañerita, que nos dio el primer valor. Ya vi. Ok, muy bien. Entonces, esos serían los esfuerzos medios y variables para la parte del efecto por temperatura, y nos faltaría el efecto por carga. Por carga tendríamos que es igual a carga entre área, donde el área va a ser igual a pi por diámetro cuadrado, pero es diámetro menor, ¿verdad? Por diámetro cuadrado sobre 4. Sería igual a pi por 2.5 al cuadrado sobre 4. Y entonces, ¿se me pueden dar la operación en este caso? ¿Cuánto sería? 4.908. 4.908. Eran pulgadas cuadradas. Y aquí en este caso nosotros tenemos que es más o menos 2800 entre 4.908. Y eso nos daría más o menos ¿cuánto? 570.497. 570 o 1570. No, 570. Ok, 570. 497. 497. Ok. Entonces aquí tendríamos nosotros este efecto. Igual voy a tener esfuerzo medio normal igual a 0, ¿verdad? En este caso por temperatura, y esfuerzo variable normal, en este caso de 570.497, ¿no? Porque es totalmente invertido, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Recuerdan ustedes que tenemos carga por temperatura y en este caso carga
el efecto por carga. ¿Están de acuerdo? Pregunto, ¿se pueden sumar el de carga y el de temperatura? ¿Se puede sumar Sí, los porque van a ser una dirección. Porque van al mismo diagrama de Peterson, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice aquí, perdón, de manejar en este caso el medio y el variable de cada uno, pues esto prácticamente es trabajo adicional, ¿ok? Entonces, ¿qué haría yo en realidad? En este caso, voy a modificar esto, voy a quitar este medio y variable. En este caso, el valor que teníamos era... Voy a ingresar porque me pasmó la pantalla. Porque debido a que de alguna manera son dos de la misma naturaleza, el esfuerzo normal y el esfuerzo por temperatura, ambos al ser del mismo tipo, ¿verdad? En este caso, pues prácticamente esto del esfuerzo medio y variable, pues tendría yo que sumarlos, ¿no? Es decir, esta parte la tendría yo que eliminar. Y esta también. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Bueno, pues de esto voy a sumar los valores que tenemos. Es decir, voy a tener, en este caso, lo voy a poner aquí en rojo, el esfuerzo normal, que sería igual al positivo de 2.760 más los 570.497. Este sería el primero total. El segundo total sería el negativo, que sería menos 1.725 menos 570.497. Ajá. Entonces, esos serían los dos valores que tendría. Si me pueden hacer las operaciones, por favor. El primero va de 3.330.49. 330.49, ok. Ese sería el primero. Y el segundo me daría el negativo de cuánto. En el 2.295.497. Ok. Este sería los valores que estaríamos considerando, ¿no? Ahora sí, de estos dos voy a sacar medio variable. El medio, ya en función, sería 3.330.497 más menos 2.295.497. Eso entre dos. Entonces aquí les daría cuánto. El otro, el variable, sería 3.330.497 menos 2.295.497 entre 2. El primero va de 517.5. 517.5. Ok. Y el segundo da de 2.812.997. 2000. 812. Ajá, gracias. Punto 997. 997, gracias. Ahora sí ya tendría los valores reales, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso el esfuerzo normal por temperatura y el esfuerzo normal
por carga sí se pueden sumar. ¿Debido a qué? A que están basados en el mismo diagrama de Peterson. Si tuviese, por ejemplo, temperatura y flexión, no podría ser, ¿no? Tendría que ser independiente. O carga y flexión, tendría que ser independiente. O si tuviese, en este caso, carga, temperatura y flexión, carga y temperatura los puede unir y flexión sería independiente, ¿no? Entonces, esa parte, digo, me aventuré a hacerlo, el efecto, pero en un momento dado tendría yo que haberlo sumado, como lo estoy haciendo ahorita. ¿Para qué? Para poder aligerar también el trabajo. Y en este caso, de 3 esfuerzos que están definidos ahí, se convierten en 2, ¿no? Y la condición ahora, pues ya sería la aplicación para lo que serían los correspondientes KTs, ¿no? KT debido a carga más temperatura, que sería el primer efecto, y el KT debido a la torsión. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues nos tendríamos que basar, ¿verdad?, en los materiales de clase que ya tienen ustedes ahí, y en este caso nos iríamos a la tabla de concentración de esfuerzo, la tabla base, ¿no? Donde en este caso la voy a abrir ahí. Déjenme ver si está aquí. Tenemos, sí, las dos, ahí están. Muy bien, entonces voy a dejar de compartirles la pantalla de la pizarra para compartirles el visor de lo que es los documentos, y en este caso, en este archivo de tablas de Peterson, o tablas-Peterson que tenemos ahí, son donde voy a analizar el efecto. Nosotros estamos en la página 2 de 5 y tenemos en este caso la condición de la primera efecto, ¿no? Que es esta tabla A15, ¿verdad?, donde viene el KT para diferentes tipos de aplicaciones, como ven. Entonces nos vamos a ir a la que corresponde, en este caso sería la figura A15-7, ¿no?, que sería el diagrama que correspondería para esta condición. Nosotros tenemos en este caso un diámetro mayor, dijimos que era de 3 pulgadas, ¿verdad?, entre 2.5, ¿no?, que sería de mayor en de menor, que nos da un valor de 1.2. ¿Cierto? Pero ahí no es R sobre D. ¿Perdón? Ahí dice R sobre D. Ah, no, pero me refiero a la curva. Ok. Ajá. Sí, en este caso la curva sería de mayor en de menor. Y la otra sería R en D, si es cierto, 0.25 entre 2.5, ¿no? Que sería, en este caso, 0.1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, en este caso, con el valor de 0.1, sigue mi cursor, ¿no? Con el valor de 0.1, yo me iría a la curva de 1.2, que no la tengo, ¿no? Aquí tendríamos que hacer, en este caso, que sea ligeramente arriba, y pues estaríamos hablando prácticamente, por así decirlo, si este es 1.4 y este sería 1.6, a lo mejor por ahí de 1.7, ¿no? Sería nuestro valor en cuanto a lo que es el KT por carga, ¿no? O carga y temperatura, ¿cierto? Entonces nuestro KT por carga más temperatura sería 1.7, ¿no?, aproximadamente. Y luego me voy al de torsión, que es el mismo efecto. Tendríamos 1.1 y aquí sí tengo la de 1.2, entonces estaríamos muy cerca del valor de 1.4, ¿no? Podríamos decir es 1.2, 1.375, podría ser el KT para torsión de 1.375, por ejemplo, ¿no? Una cosa así, ¿verdad? Porque estamos muy pegados prácticamente al valor de 1.4.
¿no? Esos serían los valores del efecto de las condiciones, obviamente considerando en este caso que D mayor en D menor me daría 1.2 y R en D menor me daría en este caso 0.1, ¿no? Esos son los valores que estaríamos considerando, ¿no? Todavía no los voy a plasmar en su pizarra, ¿no? En este caso. Pero bueno, aquí hay duda con cómo se obtuvieron los valores. No. ¿Todo bien? Ok. Entonces, voy a aprovechar ya que me salí de la tabla para entrar también ya de una vez a lo que sería todos los factores, ¿no?, que necesitamos. Entonces, para los factores, recuerden ustedes que vamos en el orden en el que estamos. En principio, pues es una 0, por lo tanto, SE va a ser igual a 0.5 de 0, ¿no? Ese ya lo tenemos más que ubicado. Vamos con el primer factor, el factor A. En el factor A, nosotros no tenemos flexión con inversión, tenemos pruebas de carga axial invertida, sí hay, ¿no? Pero también tengo pruebas torsional invertidas. Entonces, ¿cuál de los dos usar? El más chico, ¿no? Así es, el de 0.577. Entonces, ahí en este caso, si tenemos torsión y tenemos tensión invertida, vamos a considerar en este caso la de torsión. ¿Ok? En el caso de B, en este sentido, nuestro valor de la dimensión, en este caso menor, o el diámetro menor, pues es 2.5, estoy entre 0.3 y 10, así es que no hay problema, sería 0.869 de 2.5 a la menos 0.097, eso es lo que tendríamos que calcular en este caso, ¿no? Entonces lo dejamos pendiente para calcularlo en la pizarra, en blanco. Luego tenemos, en este caso, si recuerdan, hablamos de esfuerzos últimos, en este caso 90,000, ¿no?, que es lo más cercano, estamos entre 80 y 100. Para hacer este tipo de sistema estaríamos hablando de que es maquinado, ¿no? Para esa condición y con esas características de esfuerzo último, pues estaríamos entre 0.77 y 0.73, ¿no? Si sacamos la media, pues sería 0.75, ¿no? ¿Cierto? Estamos entre 80 y 100, ¿no? El siguiente valor sería el valor de KC, que hemos manejado en 0.814, se sigue manteniendo. Y KD también igual a 1, ¿no? Entonces, ya con eso tendríamos todas las condiciones necesarias para poder calcular nuestro S real, ¿no?, que es el que estaríamos considerando, y de ahí en un momento dado obtener el valor de A, que también es uno de los valores que requerimos. En este caso, el valor de A, nosotros tenemos 90 KSIs, pues estaríamos prácticamente considerando el de 100, ¿no?, 0.0070, ¿no?, para no errarnos, ¿no? De alguna manera estamos entre 75 y 100 más pegado a 100, entonces tomamos ¿no? Y ya con eso tendríamos todo lo necesario para poder trabajar nuestro sistema. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, en este caso regresaríamos a nuestra pizarra en blanco, ¿no?, para que nuevamente podamos considerar todos los puntos que estábamos ya eligiendo, ¿no?, de manera continua aquí. Entonces, ahí tendríamos en este caso las aplicaciones que estábamos considerando. En este sentido, tendríamos que D mayor en D menor era igual a era 3 entre 2.5, y esto nos daba 1.2, ¿no? Luego R en D dijimos que era 0.25 entre 2.5, y esto nos daba 0.1.
Con esos valores entramos a los gráficos y el KT de temperatura y carga me dio de 1.7 y el otro me dio 1.375, que es lo que convenimos, ¿verdad? En este caso, ya de ahí podríamos considerar el valor de Q, que es igual a 1 entre 1 más A entre R, donde R es el radio del entalla, ahora sí, es 1 entre 1 más A punto 007 entre punto 25. Y entonces de este efecto me podrían dar el valor de Q. A mí me da de 0.972. 0.972. Muy bien, ahora en este caso lo que voy a hacer es convertir los KTs en KFs. Aquí en este caso este va a ser KF de carga más temperatura, que sería igual a 1 más Q, que es 0.972, por KT, que es 1.7 menos 1. Ese sería el primer valor. Y el segundo, que es el KF debido a la torsión, va a ser igual a 1 más Q, que es 0.972, por el KT de 1.375 menos 1. ¿No? Entonces ya ahí lo estoy convirtiendo. Que sería igual a cuánto. Primero por carga me da 1.68. 1.68. Y el otro me da 1.36. 1.36, gracias. Entonces ya tenemos los dos efectos. Y de ahí entonces podría yo considerar ese, que sería 0.5 de SU, de nuevo le pongo aquí, 0.5 por, en este caso, quedamos que era 90.000, que para nosotros en este sentido serían 45.000, ¿no? Tenemos el valor del factor A, que es 0.577. El factor B, que se tiene que calcular, que sería 0.869 de D, que es 2.5, perdón. 2.5 a la menos 0.097, que se debe que calcular. El valor de C, ¿de cuánto, perdón? De 0.795. Gracias. 0.795, C, que quedamos que era un valor intermedio, 0.75, KC igual a 0.814, y KD igual a 1. Y en ese sentido, entonces, ya con estos valores, ya puedo por KC, por KD, por SE, ¿no? Y entonces tendríamos los valores de 0.577 por el valor de B, que quedamos que es 0.795, por C, que es 0.75, KC, que es 0.814, KD, que vale 1, y SE, que vale 45.000. Y entonces de ahí ya tendría yo SRA. A mí me da de 12.602.04. Punto 0.4. Gracias. Ahí tendríamos esto. Y en este caso, nosotros tenemos dos esfuerzos que tengo que considerar. Un esfuerzo normal equivalente, que va a ser el esfuerzo medio más el esfuerzo variable por
el KF correspondiente por SY entre S real. Y el otro que va a ser un esfuerzo cortante equivalente. Igual el cortante medio más el cortante variable por el KF de corte entre por SYS entre nuestro SR real. Entonces, aquí en este caso, ¿cuánto nos dio el esfuerzo medio? 517.5. 517.5 sería más el valor del esfuerzo variable, ¿cuánto nos dio? 2.812.99. 812.99. Tenemos el KF que acabamos de considerar que para nosotros fue de 1.60 y algo, ¿no? 68. 68, gracias. En este caso SY que es de 60.000 entre el valor del esfuerzo ese real que quedó que es 12.602.4. Ah, no, pero 0.04. Este sería nuestro primer efecto. El segundo efecto es cuando tenemos el esfuerzo medio. En este caso, el cortante aquí fue 0, ¿verdad? Y en este sentido, nuestro sistema quedaría, en este caso, de la siguiente forma, ¿no? El esfuerzo cortante variable, ¿cómo quedó? 489.55. 89.55. Aquí en este caso el KF nos dio de 1. Se nos dio de 1.36, ¿verdad? 1.36. En este caso, nuestro SYS sería 0.5 de SY, 0.5 por 60.000. Y nada más, ¿no? Entonces ese sería nuestro efecto, ¿no? En este caso. ¿En cuánto sería el esfuerzo? El primero me da de 23.017.83. El primero es de 23.017.83. Ok. El segundo da de 1.584.95. Ajá. 95, gracias. Pues ya con estos dos ya puedo obtener en este caso lo que vendría siendo el esfuerzo cortante equivalente máximo, que sería igual a más o menos la raíz cuadrada, el esfuerzo equivalente entre 2 al cuadrado más el cortante equivalente al cuadrado. Aquí sí tengo ambos valores. Entonces, aquí en este caso tendríamos que la raíz cuadrada
El esfuerzo normal equivalente, que para nosotros vendría siendo 23.017, 23.017.8 entre 2 al cuadrado, 83. Y en este caso sería más el cortante equivalente que nos dio de 1584.95 esto al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Y tendríamos valor más menos de cuánto se pueden hacer la operación. $11,617.52, profe. Punto 52.3, ¿no? Ajá. Ok. En este caso, entonces tendríamos que n va a ser igual a SYS, en el cortante equivalente máximo, ¿no? ¿Y cómo sería este? SYS recuerden que es 0.5 de SY, que es 60.000, entre 11.617.523. 2.582. 2.582. Este sería nuestro primer valor de factor de seguridad. El segundo factor sería utilizando en este caso el esfuerzo normal equivalente máximo, que este va a ser igual al esfuerzo equivalente entre 2 más o menos el esfuerzo cortante equivalente máximo, ¿no? Y ya lo hemos manejado en algún momento, y esto sería igual a 23.017.83 entre 2 más menos el valor de 11.617.523. Ese les dará un valor positivo. En este caso me parece que 23.000, cuando yo lo divido, en este caso me da por ahí un poquito menor de 11.600, entonces parece ser que me daría un positivo y un negativo. Entonces nada más chequen esa parte. Positivo da de 23.126. 23.126.43. Ok. Muy bien. ¿Y el negativo? 108.60. 108.6. Entonces, en este caso, nosotros nuestro valor que estaríamos manejando para el factor de seguridad aquí sería SY entre el esfuerzo normal equivalente al máximo. Esto se traduciría en 60.000 entre 23.126.43. En este caso, se les daría 4. 2.59. 2.59. Este sería nuestro segundo valor. Están muy cercanos ambos. En este caso, el que tomaríamos como base sería el menor de los dos, el punto 2.582, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué dice que se tomaba el menor? Acuérdense que es siempre el que está más pegado a la unidad.
porque es el que nos genera el efecto de hacer la condición más crítica, ¿no? Vale, gracias. Sí, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, profesor. ¿Todo bien? Muy bien, pues si no hay dudas o preguntas, en este caso yo les dejaría hasta este punto y nos veríamos el próximo miércoles. Va a ser otro ejercicio más o menos del tipo, ¿verdad? Como decía yo, es cuestión de